Muy buenos días. Como primer punto, tenemos los materiales, entre ellos la balanza, mi esfera de acero y los respectivos fluidos. Ahora bien, procederemos a verificar que nuestra balanza esté correctamente calibrada para que nuestras mediciones sean mucho más precisas. Como primer paso, tenemos que tomar el peso de nuestra esfera de acero en aire y nos dará un peso de 0,1 kilogramos, recordando la densidad del acero que es de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Ahora, procederemos a sumergir en el primer fluido nuestra esfera de acero y tendremos un peso relativo en agua de 0,085 kilogramos. De la misma manera, procederemos a hacerlo con el siguiente fluido. En este caso será aceite vegetal, específicamente de soya. Mientras lo sumergimos, tomamos la medición y nos arrojará un valor aproximado de 0,09 kilogramos. Y finalmente, procederemos a tomar nuestra medición cuando sumergimos nuestra esfera de acero en miel, recordando que esta tiene una densidad mucho mayor a las dos anteriores y esperemos que nuestra medición sea mucho menor a ellas. Y efectivamente, obtuvimos un peso relativo en miel de 0,075 kilogramos, validando nuestra teoría previamente analizada. Muchas gracias. Muy bien, y una vez conocida la metodología de nuestro experimento, debemos también analizar la teoría en que se fundamenta nuestra experimentación. Muy bien, el experimento que acabamos de realizar consistió en tres etapas o en tres pasos. Y muy bien, en la primera etapa o en el primer paso, nosotros procedimos a tomar una medición de peso de nuestra esfera de acero en aire. Y muy bien, este nos dio un valor de masa de alrededor de 0,1 kilogramos y con un valor de gravedad aproximadamente de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, nos dio un peso aproximado de 0,981 newtons. Y ahora, este peso se lo conoce como peso real. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿por qué no he considerado el empuje generado por el aire, ya que este también es un fluido? Y muy bien, primero, conocemos que la densidad del aire es muy baja, por lo tanto, el empuje que va a generarle a mi esfera de acero es despreciable. Por esta razón, se lo considera al peso en aire como peso real. Y ahora, esta masa de aquí de 0,1 kilogramos la voy a tomar como dato de referencia para compararlo con los datos o mediciones posteriores que vamos a realizar en el siguiente paso o en la siguiente etapa. Y muy bien, ahora en la etapa 2 o en el paso 2, nosotros procedimos a tomar mediciones en cada uno de los fluidos. Muy bien. Y bueno, estas mediciones nos dio un valor de masa muy diferente al valor tomado en aire. Y ahora, ok, este valor de masa, por ejemplo, para este fluido fue de 0,087 kilogramos y un valor de gravedad aproximadamente de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos dio un peso aproximado de 0,856 newtons. Ahora, este peso o M' se lo conoce como peso aparente. Entonces, nuestra masa va a experimentar una variación aparente de la masa debido a que está sumergido en un fluido diferente. Y ahora, ¿por qué aparente? Porque en realidad la masa no va a variar, sino lo que varía es el peso. Bueno, entonces, para esta M' se conoce como la masa de la esfera sumergida, ¿ok? Y para este caso es de 0,087 kilogramos. Ahora, este mismo procedimiento lo realizamos para cada uno de los fluidos y cabe recalcar que tomamos tres mediciones para cada uno de los fluidos y así realizar
un aproximado o una estimación más precisa. Muy bien. Ahora, continuamos con el paso 3. Y en el paso 3 tenemos la realización o procedemos a realizar los cálculos. Y ahora, ¿qué cálculos realizamos? Muy bien. Primero, analicemos el cuerpo eh, que está siendo tomado como referencia. En este caso será mi esfera de acero. Y ahora bien, los vectores o las fuerzas que se involucran o que interaccionan con mi masa van a ser, primero, el peso. Segundo, va a ser el empuje. Ambos van a tener la misma dirección, pero con sentido opuesto. Muy bien. Y ahora, este dato que está aquí es el peso aparente. Y este es el valor que resulta de la suma del valor del peso y el valor del empuje. Muy bien. Y bueno, realizando entonces, decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual al W, quiere decir que va a tener una aceleración porque no va a estar en reposo. Y este peso aparente, W' va a ser igual al peso real menos el empuje. ¿Y por qué menos? Si yo dije que era una suma. Y dado está que va a menos porque el sentido es opuesto al del peso. Quiere decir que va a tener el signo opuesto. Por lo tanto, tenemos que el peso aparente va a ser igual al peso real menos el empuje. Y ahora, el empuje entonces va a resultar como el peso real menos el peso aparente. Y ahora bien, también conocemos que el empuje va a ser igual a la masa del líquido desplazada por la gravedad. En otras palabras, esto va a ser igual al peso del líquido desplazado. Y esto lo obtenemos del principio de Arquímedes. Y ahora sí, haciendo una igualdad, podemos nosotros reducir gravedad y obtener una fórmula análoga. Y esta va a ser que la masa de líquido desplazado va a ser igual a la masa real menos la masa aparente. Y entonces nosotros podemos trabajar directamente con las mediciones que tenemos para poder realizar los cálculos, ¿no? Dado está. Y ahora, continuemos. Una vez obtenida este valor de masa desplazada, lo obtenemos o lo necesitamos ¿para qué? Como bien les dije, mencioné que utilizaremos el principio de Arquímedes y este mismo nos indica que el valor de empuje que va a sufrir o va a sentir un cuerpo sumergido va a ser igual al peso del líquido desplazado. Y este va a ser igual entonces a la masa de líquido sobre el volumen de líquido. Muy bien, pero nosotros sabemos que el volumen del líquido desplazado va a ser igual al volumen del cuerpo sumergido. Entonces, quiere decir que el volumen que yo voy a desplazar va a ser igual al volumen de mi esfera. Por lo tanto, yo aquí ya puedo obtener directamente el valor de densidad del líquido. Pero, ¿cómo yo obtengo el valor del volumen de mi esfera? Bueno, fácil. Ya conocemos nosotros cuánto va a ser el peso real de la esfera y cuánto es la densidad del acero, que es un dato que ya es conocido, ¿no? Y muy bien. Y este dato de densidad del acero va a ser igual a 7.850 kilogramos por metro cúbico. Ahora, continuando, tenemos que el volumen de la esfera nos va a dar igual a la división de entre la masa, que es 0.1 kilogramos, sobre 7.850 kilogramos por metro cúbico. Nos dará entonces un volumen aproximado de 1.27 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ahora, con este volumen, como ya dijimos antes, por el principio de Arquímedes, tenemos que este volumen va a ser igual al volumen del líquido desplazado. Por tanto, teniendo la masa del líquido y el volumen del líquido desplazado, podemos obtener la densidad del líquido en el cual voy a sumergir mi esfera. Y este nos da una densidad aproximada de
20.5 kilogramos por metro cúbico. Y analizando las datas conocidas, nos arroja que este fluido posiblemente sea agua de mar. Ahora bien, como les expliqué antes, ¿no? Realizamos 3 pruebas en 3 fluidos diferentes y 3 mediciones para cada uno de los fluidos. Ahora, en una condición que debemos analizar siempre en cualquier experimentación es el porcentaje de error cometido en cada una de las mediciones que tenemos o en sí en el proceso de experimentación. Y ahora, este dato es relevante para realizar un informe eficiente, porque conoceremos con cuánta precisión nosotros hemos elaborado el experimento. Ahora continuemos entonces y ahora tenemos que las condiciones experimentales serán las siguientes. Primero asumimos por cuestiones de cálculo que el recipiente en el cual está el fluido es cilíndrico. También conocemos que el principio de Arquímedes nos muestra que lo único que nos va a interesar es la densidad del fluido y el volumen del objeto sumergido. Por tanto, esto nos dice que no importa en qué posición yo encuentre o yo coloque mi objeto, el empuje que recibirá o que afectará a mi objeto será igual en cualquier punto. Y ahora, también otra cosa que debemos considerar es que por presión hidroestática, la presión en el punto, en el límite inferior de mi esfera, será mayor que la presión en el punto superior. Por tanto, tenemos que en este tramo hay una variación de presión. Pero como el radio es 0.0145 metros aproximadamente, entonces el valor de variación de presión es muy, muy pequeño y que se considera despreciable. Por esta razón, el valor de empuje no va a importar en qué posición me encuentre. Y bien, ahora sí, analizando entonces, como les dije, yo tomé 3 mediciones para cada uno de los fluidos. Y en cada una de las mediciones, yo obtuve un promedio para cada uno de los fluidos. En este caso, el promedio del peso. Entonces, nosotros también debemos aclarar que el porcentaje de error va a variar según las condiciones externas, como por ejemplo, la viscosidad, si limpiamos bien los objetos entre cada una de las mediciones para hacer más eficiente el cálculo. Y bueno, eso entre otras cosas, y también podemos decir que sí fue satisfactorio los datos que obtuvimos, ya que no lo realizamos el experimento en un laboratorio, en el cual podemos gozar de una precisión de alrededor del 5% de error. Bueno, pero satisfactoriamente con utensilios que tenemos en el día a día, realizamos una satisfactoria experimentación. Muchas gracias y bendiciones.